Hola, soy Alex Ulloa. Acompáñenos a disfrutar de un nuevo capítulo de Coloquios Constitucionales, producto académico del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, que permite entrevistar a destacados referentes nacionales e internacionales del mundo del derecho. En esta ocasión, Nadia Iriarte Pamo, directora de Estudios e Investigación del SEC, entrevista al destacado constitucionalista español Ignacio García Vitoria, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Nuestro invitado comparte sus ideas en relación a la Constitución y el sistema económico en España y hace un análisis sobre los pronunciamientos realizados por el Tribunal Constitucional de dicho país. Dialoga también sobre las reformas constitucionales realizadas por España, como aquellas vinculadas al principio de estabilidad presupuestaria y al principio de libertad de empresa. Sin mayores preámbulos, disfrutemos de este nuevo capítulo de Coloquios Constitucionales. Hola, ¿qué tal? Les saluda Nadia Iriarte Pamo, directora de Estudios e Investigación del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Bienvenidos a Coloquios Constitucionales, organizado por el Tribunal Constitucional a través del Centro de Estudios Constitucionales. En esta oportunidad contamos con la participación del doctor Ignacio García Vitoria. Bienvenido, doctor García. Muchas gracias, es para mí un placer y agradezco la hospitalidad del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Doctor García, es un honor tenerlo en esta oportunidad, en este coloquio constitucional. El doctor Ignacio García Vitoria es doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, diploma de especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, investigador del Instituto de Derecho Parlamentario y del Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional. Este coloquio va a abordar un tema fundamental: Constitución y sistema económico. Doctor Ignacio García, ¿cuál es el marco constitucional del sistema económico en España? Inicialmente planteó mucho debate el artículo 38 de la Constitución, en el que se hace referencia a la economía de mercado. Ese artículo de la Constitución se podía o planteó dos tipos de cuestiones. Por un lado, cómo calificar esa forma de sistema económico, ¿no?, que hay que integrarlo dentro de la cláusula de Estado social que establece el artículo 1 de la Constitución. La idea de Estado social y democrático de derecho impregna toda la Constitución. Por lo tanto, en la práctica, el artículo 38, si se refiriera a la economía de mercado, pues había que añadirle la idea de economía social de mercado. El Tribunal Constitucional, en las primeras sentencias, lo que analiza es si esa cláusula, esa institución que es la economía de mercado, la economía social de mercado, si tiene un valor prescriptivo. Y hay un debate doctrinal entre quienes defienden que tiene un valor descriptivo, que lo que hace es uniformizar o dar coherencia a las diferentes cláusulas que contiene la Constitución en materia económica, desde principios constitucionales, derechos fundamentales, habilitaciones al legislador, reglas de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, pero sin un valor autónomo, un valor normativo autónomo, y quienes veían en esa cláusula un posible parámetro de enjuiciamiento. El Tribunal Constitucional descarta el valor prescriptivo, incluso en estos más de 40 años de justicia constitucional. El Tribunal Constitucional no es una cláusula que haya utilizado para interpretar otros derechos, otros principios constitucionales, sino que en ese sentido la idea de Estado social ha estado más presente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Doctor García, hablamos de este artículo 38, de una economía de mercado, ¿no? En el caso peruano, nosotros somos una economía social de mercado, ¿no? Estamos conociendo ya este marco constitucional
del sistema económico en España, ¿no? Pero queremos ir un poco más allá y queremos saber qué implicancias ha tenido la integración europea en el sistema económico español. Ha sido muy grande la Constitución española desde 1978 y España se integra en las que entonces se llamaban Comunidades Europeas en el año 1986. Sin duda, esa integración ha marcado el desarrollo de las disposiciones de la Constitución en muchos ámbitos y muy especialmente en materia económica. La integración europea, siguiendo un modelo clásico de teoría de la integración económica, ha ido desde un mercado interior, un mercado común, una unión aduanera, hasta una unión monetaria, un camino hacia una unión económica y una unión política, ¿no? Entonces, ese impacto se ha ido acrecentando con el tiempo. En el estadio de un mercado común, lo más llamativo puede ser que las posibilidades que la Constitución dejaba abiertas al legislador estatal para regular la economía en un sentido más socialdemócrata o en un sentido más conservador, pues vienen acotadas por la existencia de las libertades comunitarias de circulación, la existencia de un mercado interior donde las mercancías, los servicios, hay libertad de establecimiento, libertad de trabajadores. Los Estados no pueden establecer obstáculos a esa libertad de circulación en el mercado interior. Esa es la primera fase, ¿no? En una segunda fase, la Unión Europea se convierte en una unión económica, una unión monetaria, y con la crisis económica del año 2007 y años siguientes, el tema de la estabilidad presupuestaria. La pertenencia de España a la Unión Europea determina una de las reformas de la Constitución española. Hemos tenido solo 2 reformas constitucionales y en esta reforma constitucional se constitucionaliza el principio de estabilidad presupuestaria, un límite al endeudamiento que procede directamente de los compromisos de España en la Unión Europea. Y en un contexto más amplio de una reforma constitucional de la Unión Europea, el proyecto de Constitución Europea, la integración de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, lo que se produce es que esa Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea incorpora un artículo que es la libertad de empresa, en el marco también de la Unión Europea. Por lo tanto, teníamos un derecho constitucional en la Constitución española que no tenía equivalente en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y no tiene equivalente en los pactos internacionales de derechos humanos, pero que de repente encuentra una referencia muy cercana, incluso por el propio término, no habla de libertad de comercio, libertad de industria o libre iniciativa económica, sino que toma directamente la denominación de libertad de empresa en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esa constitucionalización en el plano europeo de la libertad de empresa? Pues todavía es incierto. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea entra en vigor en el año 2009 y, por lo tanto, todavía está en potencia, ¿no?, la capacidad que tenga el Tribunal de Justicia de la Unión y los tribunales nacionales de desarrollar esa cláusula. Qué interesante, doctor, ¿no?, estas distintas fases a las cuales ha hecho referencia, ¿no?, y vemos todavía que hay algunas cuestiones que se encuentran inciertas, ¿no? Vamos a pasar ahora, cuando hablamos de temas económicos, hablamos de una serie de derechos, de una serie de libertades, ¿no? Queremos ver una libertad en específico, ¿no? Queremos hablar de un derecho específico, la libertad de empresa. ¿Cuál es el contenido del derecho a la libertad de empresa? Yo dediqué a la libertad de empresa mi tesis doctoral y la titulé La libertad de empresa, un terrible derecho, ¿no? Parece un título un poco llamativo, pero realmente es un homenaje a un libro de un clásico italiano, Stefano Rodotà, por quien tengo una gran admiración, que escribió lo mismo sobre el derecho de propiedad. Y si querríamos buscar un titular, diríamos que la libertad de empresa hoy no es un terrible derecho, ¿no? Sobre el contenido de la libertad de empresa. Primero, ha dejado de ser, desde mi punto de vista, una libertad negativa, ya no es una regla de división entre el individuo y el Estado, ¿no?, sino que la libertad de empresa asume contenidos prestacionales. El Estado asume la tarea de garantizar la libertad de empresa en 2 ámbitos que son muy importantes. La integración de España en la Unión Europea conllevó que España pusiera al día su legislación de defensa de la competencia.
y la legislación de defensa de la competencia es un desarrollo de la propia libertad de empresa. El Estado no es suficiente con que se abstenga, sino que tiene que garantizar una economía donde haya igualdad de oportunidades, donde haya posibilidad de acceso, donde haya competencia. Y después, en un Estado descentralizado, como es España, descentralizado también desde una perspectiva legislativa y donde las comunidades autónomas asumen importantes tareas en la regulación, por ejemplo, del comercio, la libertad de empresa adquiere una dimensión territorial y el Estado central asume también la garantía de la libertad de empresa muchas veces frente a los obstáculos que pueden generarse en el ámbito autonómico, ¿no? Trabas regulatorias que dificultan la libre circulación y de hecho uno de los desarrollos más interesantes que se ha producido de la libertad de empresa en la Constitución española es la aprobación de una ley de garantía de la unidad de mercado, que cambia la perspectiva con la que vemos la libertad de empresa. Después ha habido un debate muy doctrinal acerca de si la libertad de empresa tenía contenido esencial, porque nosotros, y creo que sucede lo mismo aquí, tomamos de la Constitución alemana la cláusula de la garantía del contenido esencial. El legislador no puede afectar a la garantía del contenido esencial. Y aquí ha habido dos corrientes doctrinales, quien entendía que sí que se podía reconstruir un contenido esencial, un contenido absoluto de la libertad de empresa como límite a la intervención del legislador, y quien ha comprendido que la libertad de empresa es un derecho de carácter relativo y que por lo tanto no hay un contenido absoluto, no hay unas facultades que el legislador no pueda regular, sino que el principal mecanismo de control jurisdiccional es el control de proporcionalidad, la principal exigencia constitucional, reserva de ley y exigencia de proporcionalidad. Respecto del contenido de la libertad de empresa, yo creo que hay otras dos cuestiones que es interesante de la experiencia española. Por un lado, la dificultad para deslindar la libertad de empresa de otros derechos que ya están en el catálogo constitucional, fundamentalmente el derecho de propiedad y las libertades de circulación. Por lo tanto, en un catálogo de derechos lo que nos podríamos preguntar es qué aporta la incorporación de la libertad de empresa respecto de estos derechos que ya existen, ¿no? Y la otra cuestión que me parece importante es ya desde la perspectiva de vamos a hacer un control de proporcionalidad de las intervenciones legislativas, pero para hacer un control de proporcionalidad de las intervenciones legislativas lo primero que hay que delimitar es cuándo una ley afecta a la libertad de empresa, y ahí se plantea una dificultad que es deslindar el contenido legal de la libertad de empresa, las facultades que a los empresarios atribuye el ordenamiento jurídico, de lo que es el contenido constitucionalmente garantizado de la libertad de empresa. Voy a poner un ejemplo: la legislación laboral reconoce a los empresarios la capacidad de controlar el ejercicio de la actividad laboral por parte de sus trabajadores. Esa facultad que reconocen la legislación laboral forma parte del contenido constitucional de la libertad de empresa. ¿Es una facultad legal o es una facultad constitucional? La libertad de empresa, en su origen, sobre todo en el siglo XIX, es una libertad que no surge frente al legislador, sino que al revés. En el programa liberal, la ley es el principal garante de la libertad económica. No hace falta control de constitucionalidad, lo que hace falta es código civil, código mercantil, que es donde de verdad se garantiza la libertad de comercio e industria, que es el término clásico del siglo XIX. Entonces, de ese origen yo creo que se deriva la dificultad, la imposibilidad muchas veces de deslindar lo que es la libertad empresarial en un sentido muy amplio, o las facultades que la legislación ordinaria atribuye al empresario, de lo que es un contenido constitucional de la libertad de empresa que le permita al Tribunal Constitucional decidir qué tipo de restricciones va a examinar con especial cuidado. Muy interesante, doctor, lo que nos ha comentado, ¿no? Ha sido bastante amplio, hace referencia al contenido de la libertad de empresa, además nos ha hecho precisiones respecto, ¿no?, a temas doctrinarios, debates que ha habido, viendo la libertad de empresa de cara a otros derechos, el derecho a la propiedad, ¿no? Pero en esta lo último que usted ha señalado me lleva a preguntarle sobre los límites, ¿no? ¿Cuáles son los límites del ejercicio de este derecho?
¿Y de qué forma se realiza ese control jurisdiccional sobre los límites? Bien, las dos preguntas van conectadas entre sí, ¿no? Quizás convenga una aclaración previa acerca de cómo es el sistema español de justicia constitucional. Cuando las posibles restricciones a la libertad de empresa provienen de un acto de un poder público sin valor de ley, el control o la garantía corresponde a los tribunales ordinarios, va a corresponder a los tribunales ordinarios, que además actúan como tribunales europeos. Y no hay recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, sino que los casos finalizan su camino en la jurisdicción ordinaria, no alcanzan al Tribunal Constitucional cuando la eventual lesión procede de la actuación de un poder público sin valor de ley, salvo que lo conectemos, la libertad de empresa, con otros derechos que sí que están protegidos a través del recurso de amparo, fundamentalmente el principio de igualdad. Una actuación de un poder público que establezca una diferencia de trato no justificada en relación con el ejercicio de la actividad empresarial. En cambio, cuando tampoco hay amparo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o al menos no indirectamente, aunque sí que llegan casos por carambola a través de la conexión de la libertad de empresa con otros derechos, como puede ser, hemos hablado anteriormente, el derecho de propiedad o incluso un derecho que parece muy lejano, como es la vida privada, que está en el artículo 8 del Convenio Europeo, y que el Tribunal Europeo ha entendido que no solo la intimidad, sino que incluye también una vida privada social y una vida privada profesional, ¿no? Y ahí algunos casos conectan con la libertad de empresa. Cuando la lesión procede directamente de la ley o cuando la presunta vulneración procede directamente de la ley, aquí nosotros nos movemos con una doble lógica. Desde la perspectiva constitucional, tenemos un modelo concentrado que obliga a los jueces ordinarios a plantear una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional o que permite el acceso directo a través del recurso de inconstitucionalidad, pero a determinados sujetos legitimados, fundamentalmente 50 diputados, 50 senadores, el defensor del pueblo o el presidente del Gobierno. En cambio, cuando hablamos de posible contradicción de la ley española con el derecho de la Unión, nos movemos en un modelo difuso, donde cualquier órgano jurisdiccional español puede inaplicar una ley española que considere contraria a la libertad de empresa como principio constitucional del derecho europeo. Y eso ha hecho que muchas veces en la estrategia de litigación, en lugar de invocar la inconstitucionalidad de la ley, pueda ser más fácil invocar la posible contradicción con el derecho de la Unión. Una vez planteado este marco, desde el punto de vista sustantivo, los límites que ha reconocido el Tribunal Constitucional son amplísimos. Por supuesto, protección de los consumidores, medio ambiente, derechos sociales, salud pública, muy amplios. Y además, no solo los fines son amplios, sino que el control que despliega el Tribunal Constitucional suele ser un control de razonabilidad. Por lo tanto, la existencia de una finalidad legítima y que los medios que se establezcan no sean manifiestamente arbitrarios o inadecuados para alcanzar el fin que se pretende en materia económica y social, no solo para la libertad de empresa, también para el derecho de propiedad o incluso para los derechos sociales. Se reconoce que el legislador tiene un amplio margen, porque la política económica, la política social, es un tema político, un tema sometido al debate democrático. Doctor, ha sido bastante amplio en relación a esta pregunta, ¿no? Nos ha quedado bastante claro todo lo referido a los límites de la libertad de empresa, pero además muy importante los distintos mecanismos que tienen de control jurisdiccional, ¿no? Ha hecho usted referencia al control concentrado, al control difuso en el caso del derecho de la Unión, ¿no? Pero además temas de razonabilidad, ¿no? Entonces, en verdad es un privilegio poderlo tener y poder abordar todos estos temas, ¿no? Pero tenemos una pregunta más que es de mucho interés, el tema de los servicios públicos, doctor. ¿Qué consagra la Constitución española sobre el papel del Estado en relación con los servicios públicos? La Constitución, cuando se aprueba en el año 1978, todavía está en el momento de auge del concepto de servicio público. Y entonces lo que hace sobre todo es atribuir al legislador herramientas
que permitan la reserva al sector público de recursos o de servicios esenciales, o que permitan la intervención de empresas. Por lo tanto, a lo que se dedica la Constitución del 78 es establecer las garantías frente a esos supuestos de intervención. Claro, ¿qué ha sucedido en la práctica? En la práctica lo que ha sucedido es un cambio de modelo económico, una diferente forma de entender la división entre Estado y sociedad, posiblemente un papel cada vez más activo de la sociedad, posiblemente causado por la revolución industrial, la revolución tecnológica, la globalización, que han llevado a replantear el papel del Estado. El papel del Estado más como un Estado interventor, en el concepto clásico de servicio público, como un Estado garante, es lo que ha señalado parte de la doctrina administrativista española. Y en ese papel de Estado garante, las herramientas como puede ser la intervención de empresas, la planificación económica, la reserva al sector público, han quedado muchas veces en un segundo plano. Y entonces, claro, la pregunta es, en un momento de crisis del Estado social, donde es especialmente necesario preservar servicios esenciales como son la educación, la sanidad, la seguridad social, ¿qué papel juegan las cláusulas constitucionales? Si debemos confiar en las garantías políticas, en la discusión parlamentaria, en los pesos y contrapesos y en la representación, o si son necesarias disposiciones constitucionales que contrapesen esas decisiones políticas y que garanticen esos servicios, también en un contexto donde la estabilidad presupuestaria muchas veces tiende a los recortes en la financiación y ponen a veces en cuestión la propia sostenibilidad de los servicios públicos. Muy interesante, doctor, lo que nos ha comentado sobre el tema de los servicios públicos, ¿no? Un tema de bastante actualidad, de mucha preocupación, ¿no? Y que definitivamente tiene diversas aristas, ¿no? Muchas gracias, doctor Ignacio García Vitoria, por esta entrevista. Ha sido un placer y un honor poder contar con su participación en este coloquio constitucional. Definitivamente el sistema económico es un tema bastante complejo, tanto en el ordenamiento jurídico español como en el ordenamiento peruano. Ha sido profusa la información que nos ha dado, ¿no? No solamente hemos visto el marco constitucional, hemos visto el derecho de la Unión, hemos visto temas del contenido sobre la libertad de empresa, los límites de este derecho, el control jurisdiccional y un tema fundamental, los servicios públicos. Le estamos muy agradecidos, doctor Ignacio García de Vitoria. Ha sido un placer y un coloquio muy interesante y que pone de manifiesto la importancia del diálogo constitucional y el derecho comparado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hemos concluido este coloquio constitucional. Muchas gracias a todos. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.